Ahora sí, chicos, arrancamos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Venimos de una clase de descanso, entonces tenemos que ponerle un montón para poder terminar hoy la geometría. En realidad solo nos falta un tema, entonces es una ventaja. La idea es trabajar ahorita con ese último tema, el el de cuerpos sólidos. Vamos a ver la parte teórica. Después de eso aplicamos con exámenes que se han hecho anteriormente y cerraríamos lo que es geometría, como les comentaba hoy en la mañana. En estos días les dejo una tarea del tema que vemos hoy con todo lo que hemos visto y la idea es para diciembre arrancar en enero, perdón, el otro año, arrancar con la parte de funciones, para después ya pasar a estadística. Entonces, ¿Cuándo es el último día de clases de nosotros? Disculpe. de este año es hoy. Hoy es la última clase de matemática. No sé si estarán llevando otro curso, porque si están llevando otro curso, lo tienen durante esta semana. Y retomamos en enero. Pero la última clase ya en general del curso es en marzo. No tengo ahorita específicamente la fecha. Ahí en la lista está. Ahora cuando estoy pasando lista, más tarde les, les comento cuál es, si me Profe, recuerdo. O ahí me acuerdan cuando estoy pasando una lista. consulta, esta convocatoria es para en abril, ¿verdad? Presentar. En marzo, sí. Marzo. En marzo. Como a finales, mediados de marzo. Ok. Perfecto. Entonces, ya casi les comparto la pantallita. Dame un segundo para ir abriendo aquí las otras cosas. Entonces, como les comentaba, vamos a trabajar con... Vamos a trabajar con transformaciones en el... perdón, con cuerpos sólidos. Cuando hablo de cuerpos sólidos, nos referimos a figuras geométricas, por decirlo así, en tercera dimensión, en 3D. Lo que es una esfera, lo que es un cilindro, y características que tienen estas. Entonces, vamos a trabajar con la esfera primero. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de las características de cada cuerpo sólido. Vamos a hablar también de sus secciones planas, que en el examen les entra esa parte teórica de los cortes. Y después ciertas formas de cómo se aplica ya ejercicios calculeros en el examen. Vamos a irlo trabajando por figura. Entonces, hay cualquier cosita, cuando hayan dudas, me dicen con todo gusto, para aclarárselas de una vez, o cualquier acotación. Entonces, la esfera, ya todos conocemos lo que es una esfera, ¿verdad? Estamos hablando de las figuras geométricas que tienen forma de bola de fútbol, de naranja, de cualquiera de todas esas formas. Entonces, vamos a traernos la esfera para nuestro documento. Y vamos a escribir unas características de la esfera. Como ustedes aprecian acá en esta esfera, recuerden que este documento yo se los paso al final, para que no tengan que estar dibujando todo el montón de esferas ahí en el camino. Entonces, como ustedes logran ver en esta esfera que les estoy colocando ahorita en la pantalla, tenemos como una bola de fútbol. Este punto que está acá es el centro. Las esferas van a tener un centro. ¿Qué es lo que pasa con ese centro? Que ese centro nosotros casi nunca lo vemos, porque está dentro de la esfera. Por decirlo así, está como suspendido en el aire, si la esfera fuera hueca, por decirlo así. Entonces, el centro va a estar dentro de la esfera. Nosotros nunca lo vamos a poder ver, a menos que sea una esfera transparente, ¿verdad? Entonces, ustedes se imaginan una bola de estereofón, la parten en la pura mitad, y si la logran partir en la pura mitad, ahí sí logran ver el centro de la bolita estereofón. Entonces, este punto de acá lo llamamos el centro de la esfera. También, como logran apreciar en la imagen, tenemos radios. Los radios van a ser segmentos que van a ir del centro. Es la misma definición de un radio en una circunferencia. Van a ir del centro a cualquier parte del borde de la esfera.
Entonces, si ustedes aprecian acá, este radio de aquí sale del centro y sube hasta el borde de la esfera. Este otro radio de aquí comienza en el centro y se va y pega en el borde de la esfera. Vean este radio de aquí. En una esfera todos los radios miden igual. Todos los radios van a medir igual. Si este radio de aquí mide 7, este radio de aquí mide 7. Y este radio de aquí, vean este que voy a dibujar. Ese de aquí. Ese azul. Este radio se ve del mismo tamaño de este. O de este, o sea, más chiquitito. Y más pequeño. Más Se ve más pequeño, pequeño. Se ve más pequeño, ¿verdad? Pero en realidad el radio Ok. no es más pequeño. Es del mismo tamaño que este y que este. Lo que pasa es que es como una figura en tercera dimensión, lo estamos viendo desde otra perspectiva, entonces lo vemos pequeñito, pero es exactamente del mismo tamaño. En la circunferencia, perdón, en la esfera, todos los radios entonces van a medir exactamente lo mismo. Esa es una característica principal. Igual que en la circunferencia, las esferas van a tener diámetros. Y escribamos aquí la definición de diámetro para que lo recordemos. Son 2 radios consecutivos. ¿Qué significa consecutivos? Que va uno detrás del otro. Si este radio está aquí, entonces el diámetro tiene que ser el otro radio que vaya inmediatamente después de ese. 2 radios consecutivos. Entonces, si un radio mide 7, entonces el diámetro va a medir 14, ¿verdad? Por lo que habíamos visto en circunferencias. El diámetro siempre va a ser el doble del radio. ¿Alguna duda con las características, bueno, con los elementos que conforman la esfera? Centro, radio y diámetros. Ahí las vemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en bachillerato vienen cosas teóricas sobre la esfera. Bueno, sobre todo los cuerpos sólidos. ¿Qué es lo que pasa? Que se habla de secciones planas. Vamos a ir hablando de sección plana por figura. Hay profes que les gusta ver primero las figuras y después las secciones planas y después la parte calculada. Yo prefiero enfocarlo todo por figura. Las secciones planas es, por decirlo así, ustedes agarran una naranja tiene forma de esfera, ¿verdad? Y cuando ustedes la pelan, llegan y le parten la famosa tapita a la naranja. No sé si alguien lo ha hecho. A mí mi mamá siempre me partía la naranja cuando yo estaba chiquitito y le partía la tapita. Entonces, era agarrar la parte de arriba de la naranja y sacarle ese pedacito. No sé si alguien lo llegó a hacer en algún momento. Si ustedes llegaban y partían esa naranja por la parte de arriba y le quitaban la tapita, ¿qué forma, qué figura geométrica se hacía si ustedes la veían desde arriba? ¿Qué creen ustedes que se forma? Si yo llego y parto una naranja en cualquier pedacito y le quito esa tapita, ese pedacito, ¿qué figura geométrica se vería si la veo desde arriba? ¿Qué verían ustedes? Un círculo, ¿no? Aquí. Un círculo. Círculo. Correcto. Ustedes se vienen y toman la naranja o la bolita o la figura que sea, la esfera, y la parten en cualquiera de sus superficies y le quitan esta parte de arriba y lo que queda es un círculo. Aquí nosotros lo estamos viendo. Parece como un óvalo, pero en realidad es un círculo. Lo que pasa es que por la perspectiva lo vemos así. Vamos a llevarnos ahora esta figura de aquí y lo vamos a escribir arriba. Entonces, vean lo que voy a poner aquí, es importante. Y aquí está la palabra clave, porque en el examen a veces viene, siempre. Es un círculo. Chicos, no importa en la forma en la que ustedes lo corten, porque ahorita lo vamos a ver con otras figuras. ¿Qué pasa si se corta paralelo, si se corta perpendicular, si se corta diagonal? Entonces, en la esfera no importa cómo se corte, siempre, siempre, siempre se va a generar un círculo. ¿A qué nos referimos con eso? No importa si alguien viene y hace el corte para acá,
si alguien viene y hace el corte para acá, si alguien viene y hace el corte para acá, siempre lo que se va a formar ahí en ese corte va a ser un círculo. Entonces, la sección plana de una esfera, bueno, de un plano con una esfera, siempre va a generar una circunferencia. Siempre, siempre, siempre. Y eso lo tienen que recordar, porque en el examen viene la parte teórica, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver con varios ejemplos de examen. Veamos aquí. Voy a venir a traer nuestra figura. Vamos a estar jugando aquí, traernos para acá y para allá. Vamos a traernos este de aquí. ¿Ven? Acá tenemos entonces que a esta esfera de aquí arriba le pasó un plano y la cortó por aquí. Y le quitamos esta parte de aquí arriba. Si le quitamos esa parte de ahí arriba, podemos apreciar entonces que lo que se forma es una circunferencia. ¿Sí la ven todos? Sí, Sí, señor. profe. Padre. ¿Cómo? No, profe, no, nada, me asusté. Bueno. Y vean, chicos, para la parte calculera, cuando me refiero a parte calculera es cuando aplicamos este conocimiento, cuando nos toca aplicarlo. Tenemos que ver que ese corte, al generar una circunferencia, entonces me genera nuevos elementos. Entonces, aquí vamos a tener un centro, pero este centro es el mismo centro de la esfera, ¿o será otro? ¿Ustedes qué me dicen? Veanlo aquí. Aquí vemos el centro de la esfera. Es el mismo, pero Sí, solo sí, que mismo, está abajo, ¿no? Podríamos decir que es el mismo, solamente que está a una distancia diferente. Entonces, no va a ser el mismo. Va a ser otro, solamente que está en la misma línea. Si está en la misma línea. Como por decirlo así, tenemos un eje y aquí está el centro de uno y aquí abajo está el centro de otro. Están en la misma línea, pero no son el mismo. Son dos puntos diferentes. Entonces, ustedes van a tener que diferenciar eso, que es el centro del corte y por otro lado que tenemos el centro de la esfera. Tenemos dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? El centro del corte y el centro de la esfera. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque en el examen a ustedes les van a poder dar el radio del corte o el radio de la esfera y ustedes van a tener que diferenciarlos. Si les está hablando un radio del corte, es un radio aquí arriba, en esta superficie plana. Pero si les hablan de un radio de la esfera, ya sabemos que tenemos que ir a ubicar el centro de la esfera y el radio está dentro de la esfera. Eso es porque nos van a pedir ese tipo de elementos. Les van a pedir la medida de un radio, les van a pedir un área, les van a pedir ciertas cosas. Vean, no voy a volver a traer esta imagen de aquí. Bueno, no voy a volver a pegar aquí. La voy a hacer un poquito más grande y vean lo que pasa aquí. Vean lo que tenemos. Como vemos, aquí arriba, esto puede estar de diferente forma. ¿A qué me refiero con eso? Que en el examen se las pueden dar así, se las pueden dar así, se las pueden dar vuelta para abajo, en diagonal, como sea, pero siempre es lo mismo. Siempre es la esfera y su circunferencia, ¿verdad? Vean cómo lo vamos a trabajar nosotros. Lo voy a hacer con colores para que lo logremos diferenciar. Yo voy a venirme acá y voy a hacer este radio de aquí. Ahí tenemos entonces un radio del corte. Todos vemos el radio del corte, ¿verdad? Entonces, si yo me vengo para acá y genero este otro de aquí, vean que se está saliendo del centro de la esfera. Este segmento de aquí está saliendo del centro de la esfera y está llegando a un borde de la esfera. Está llegando a un corte, pero todavía está llegando al borde de la esfera. Entonces, ese verde de ahí es el radio de la esfera. El radio de la esfera. Y si logramos apreciar también, aquí tenemos
el centro del corte y el centro de la esfera. Y yo estos dos los puedo unir. Y si los uno, una línea más gruesa, si los uno, entonces ahí lo que estoy generando es la distancia entre centros. Y si yo uno esos tres elementos como están ahí, vemos que tenemos el radio del corte, el radio de la esfera y la distancia entre centros. ¿Qué figura geométrica se formó ahí? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y eso es muy importante porque con un triángulo rectángulo nosotros siempre podemos usar a Pitágoras. Y vamos a tener que usar a Pitágoras en este tipo de ejercicios. Para cuando en un ejercicio les pidan el radio de la esfera, ustedes lo que tienen que hacer es calcular la hipotenusa. Si nos piden la distancia entre centros o nos piden el radio del corte, ahí lo que nos están pidiendo es un cateto. Entonces, nosotros habíamos visto al inicio, cuando vimos polígonos irregulares, un poquito de Pitágoras y vimos cómo calcular hipotenusas. Y les dije que cuando llegáramos a este tema íbamos a hablar de cómo calcular catetos con su fórmula específica para no tener que estar haciendo despejes. Entonces, si tenemos que calcular, vamos a escribirlo aquí. La distancia entre centros. O el radio del corte. Usamos Pitágoras para calcular un cateto. Y no tienen que confundirlo, chicos. Recuerden que la hipotenusa se calcula de una forma y el cateto lo vamos a calcular de otra. Se puede usar una misma fórmula específica y despejarlo, pero más facilito tener las dos fórmulas mejor y aplicarlo directamente para no tener que estar haciendo despeje de ecuaciones. Entonces, ¿cómo era que se calculaba un cateto? Un cateto lo que hacemos es tomar la hipotenusa, la elevamos al cuadrado y le vamos a restar el cateto que nos están dando. Elevado al cuadrado. Todo eso dentro de una Raíz cuadrada. Una raíz cuadrada. Esa es la fórmula para averiguar un cateto. Y la vamos a tener que utilizar. ¿Por qué la vamos a tener que utilizar? Porque a veces en el examen les van a dar una esfera y les van a decir, calculen el área de la sección plana. Calculen el perímetro de la sección plana. Y por las fórmulas de área o longitud de una circunferencia, se ocupa R, se ocupa radio, pero ocupan el radio del corte, no el radio de la esfera. Y el ejercicio solo les va a dar el radio de la esfera y les va a dar la distancia entre centros. Ustedes van a tener que averiguar el radio del corte. A veces solo les piden el radio, a veces les piden el radio de la esfera. Siempre tienen que ser detallistas cuando lean los problemas. Eso lo vamos a ver ahora porque a veces no hay que hacer cálculos, a veces ya la respuesta viene entre el mismo problema. Pues ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando trabajemos con el examen. Fórmula que tienen que aprenderse, que no viene en el examen. Área del círculo. Detalle importantísimo. Que a veces en el examen no les preguntan directamente cuál es el área del círculo, les hablan de superficie. Si ustedes ven que en la pregunta dice superficie de la sección plana, entonces automáticamente lo que les están pidiendo es el área. Y la fórmula del área de un círculo. Área es igual a pi por r al cuadrado. Así de simple. Pi por r al cuadrado. Este r de aquí es el radio del corte. Es importantísimo que lo diferencien. Vamos a escribirlo, vamos a marcarlo aquí. Y vamos a venir y decir que eso es el radio del corte.
Porque pasa, chicos, pasa. He visto en tareas y en exámenes ya resueltos que me mandan para revisar. Vienen y ponen aquí el radio de la esfera, no el radio del corte. Y ya con poner el radio de la esfera, el ejercicio está malo, porque no es el dato correcto. A mí me estaría calculando el área de la circunferencia, ¿verdad? Del círculo. Otra fórmula que a veces les preguntan en el examen, es muy frecuente, estas dos. El perímetro. Bueno, directamente, longitud. A veces les piden la longitud de la circunferencia. Entonces se les olvida qué es longitud. Perímetro es suma de todos los lados, pero un círculo no tiene lado por ser curvo. Entonces se le llama longitud, pero lo que estamos hablando es prácticamente de un perímetro. Es lo mismo, es el borde. La longitud es el borde. Pero en el examen viene siempre como longitud. Cada vez que ustedes vean longitud, es lo mismo que perímetro, de la circunferencia, del círculo. Y aquí la fórmula es otra, pero muy parecida a la del área. Se pueden basar en esa. Perímetro. 2 por pi por r. Misma regla. Esta r no es el de la esfera. Es radio del corte. Entonces, ustedes se pueden aprender una, la del área, pi por r al cuadrado. ¿Y cómo se hacen para asociarla con el perímetro? Yo digo a los chiquillos de la escuela, este 2 se lo traen para el frente, nada más. Lo bajamos aquí adelante. Deja de ser potencia y pasa a ser una multiplicación y ya con esa tienen el perímetro, para que lo asocien un poquitillo más rápido, no se tengan que aprender dos fórmulas. En el área el dice r al cuadrado y en el perímetro este 2 se lo traen para el frente. Ya tienen 2 por pi por r. ¿Comprendido? Sí, profe. Ok, vamos a hacer unos ejemplos para que vean. Esto es para que tengan una idea de cómo es que se aplica en el examen. Ahora más tardecito vamos a hacer directamente ejercicios de examen. Ya casi hablo el problema, lo voy a copiar. Ok. Determinar el área y la longitud del círculo que se genera al intersecar un plano con una esfera a 6 centímetros del centro, teniendo en cuenta que la esfera tiene un radio de 10 centímetros. Entonces, a veces en el examen vienen problemas así, meramente puro texto, sin dibujo. Otras veces sí viene el dibujo de la esfera. Cuando no viene el dibujo de la esfera, uno puede hacerse ahí una idea intuitiva de cómo es la esfera y hacerla por encima.
Y si no, entonces solo dibujan el triángulo tratando de recordar cuál es cada elemento, ¿verdad? En este caso yo voy a traerme la esfera, ya que la podemos tener ahí dibujada. Le voy a cambiar la forma, eso sí, para que vean que no siempre es así como la estamos trabajando, para abajo. Entonces, para arriba, más bien. Dice el problema que hay que determinar el área y la longitud del círculo. ¿De cuál círculo? De este que está aquí, que se hizo cuando se generó el corte. Hay que calcular el área y la longitud, ¿verdad? Dice que el plano intersecó, aquí dice, al intersecar el plano con la esfera a 6 centímetros del centro. ¿Qué quiere decir eso? Este es el centro de la esfera y el plano vino y la cortó a 6 centímetros de distancia de ese centro. Tengo el centro de la esfera y el plano llegó y la cortó a 6 centímetros del centro. Entonces, ahí uno puede darse la idea de que la distancia entre los centros es 6 centímetros. 6 centímetros. También dice el ejercicio que hay que tener en cuenta que la esfera tiene un radio de 10 centímetros. Entonces, como la esfera tiene un radio de 10 centímetros, nosotros vamos a ir a dibujar el radio de la esfera, ¿verdad? Dice que la esfera es la que tiene un radio de 10 centímetros. Entonces, nosotros lo dibujamos a conveniencia. Lo venimos y lo dibujamos para acá. ¿Por qué lo dibujamos para acá? Para poder generar el triángulo rectángulo. Ahí ya dibujamos el radio de la esfera. Y ese radio mide 10 centímetros. Quitemos las unidades para que no nos estorbe. 6 y 10. ¿Qué tenemos que averiguar entonces? El radio del corte. Tenemos que averiguar esa R minúscula, el radio del corte. ¿Para qué vamos a averiguar el radio del corte? Porque el ejercicio lo que nos está pidiendo que calculemos es el área, que la fórmula era pi por R al cuadrado, y nos está pidiendo que calculemos la longitud de diferencia, que es 2 por pi por R. Y vamos a averiguar ese radio específicamente, el del corte, porque esos dos que marcamos en rosadito son radios del corte. Vamos a escribirlo para tenerlo ahí. Estos dos de ahí. Radio del corte. Por eso que lo vamos a ver ya averiguar. Nos venimos para acá y ese es un cateto. Y la fórmula del cateto dice que lo que tenemos que hacer es a la hipotenusa al cuadrado, restarle el otro cateto al cuadrado y meterlo dentro de una raíz. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. 10. 10, ¿verdad? Y lo elevamos al cuadrado. Menos el otro cateto. ¿Y cuánto mide el otro cateto? 6. 6. 6. Y lo elevamos al cuadrado. Todo eso está dentro de una raíz. Cuando colocamos todo esto dentro de la calculadora, nos queda que ese radio va a medir 8 centímetros. Y ya tenemos entonces la medida del radio del corte. El radio del corte mide 8 centímetros. Ya con tener eso, nosotros podemos venir a calcular entonces lo que nos están solicitando. El área, pi por r al cuadrado, por 8 al cuadrado. ¿Verdad? Porque r es 8. ¿Saben cómo poner pi en la calculadora? Se las voy a compartir por aquello, para que vean cómo se pone pi. Ahí todos tenemos la calculadora. Pi está aquí, en la tecla de por 10, tanto en la calculadora blanca como en la gris, azul, está ahí en el por 10. Está de color amarillo. Entonces, siempre todo lo de amarillo se activa con Shift. Tocamos Shift y la tecla por 10, y ahí tenemos el pi. Y eso lo multiplicamos por 8 elevado al cuadrado. Y ahí nos queda el resultado. 64 pi. Lo dejamos con pi. Si en el ejercicio vienen decimales, ya lo habíamos hecho en clases anteriores, lo convierten, pero la mayor parte del tiempo viene con pi. Entonces, aquí nos queda que el área es igual
a 64 pi. ¿Alguna duda? ¿Cómo calculamos esa área? A ver. Vamos con el perímetro. 2 es una constante, se mantiene ese 2 por pi por 8. ¿Por qué por 8? Porque estábamos calculando ahí el radio del corte que nos dio 8, entonces lo colocamos ahí el radio del corte. 2 por pi por 8. Cuidado, ponen el radio de la esfera, porque a veces ponen la respuesta en el examen, para que ustedes la marquen. 2 por pi por 8, ya sabemos cómo colocarlo en la calculadora, y entonces si lo colocan en la calculadora les va a dar 16 pi. Y ahí entonces ya encontramos los dos datos que nos estaba pidiendo el ejercicio. El área del círculo y la longitud de la circunferencia. ¿Dudas con ese ejercicio? No me dicen nada, supongo que está todo bien. Entonces, Está bien, profe. vamos a hacer otro ejemplo. Ok. Dice que al intersecar un plano con una esfera a 4 centímetros del centro y el círculo generado tiene un radio de 3 centímetros, entonces, ¿cuánto mide el radio de la esfera? Aquí no vamos a dibujar la esfera, no la vamos a traer, vamos a traer con el dibujo genérico, con la información importante que podemos extraer. ¿Qué es lo que podemos extraer? El triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo ustedes nada más tienen que recordar para que el ejercicio les salga que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es el radio de la esfera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los centros. Si dibujamos el triángulo rectángulo, estos son los centros. Siempre. Esos son los centros. Dice que el corte se generó a 4 centímetros del centro. Entonces, o sea, esto mide 4. Dice que el radio del corte mide 3 centímetros. El radio del corte es este segmento de aquí. Siempre va a ser ese el radio del corte. Esta es la distancia entre centros y este de aquí va a ser el radio de la esfera. Para que no tengan que dibujar toda la esfera, es para ahorrarse ese tiempo. Entonces dice que el radio mide 3 centímetros. El radio del corte, ¿verdad? 3 centímetros. Lo que nos falta averiguar es el radio de la esfera. El radio de la esfera. El radio de la esfera es una hipotenusa. Entonces, esta salía rapidísimo. R es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado por ser una hipotenusa.
¿verdad? Recuerden que la hipotenusa se calculaba con la suma de los dos catetos. No importa el orden. En la hipotenusa no importa el orden. Entonces, ahí tenemos los dos catetos, los elevamos al cuadrado. Y si ustedes meten eso en la calculadora, les va a quedar 5 centímetros. Eso sería la medida del radio del corte, del radio de la esfera. ¿Comprendido ese ejercicio o alguna duda? Hoy andan calladitos. ¿Estamos todos, chicos? ¿Sigamos comprendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa sería la información de la esfera. Eso sería lo que les entra en el examen con respecto a la esfera. En la esfera, entonces, recordar que el corte siempre, siempre, siempre va a ser un círculo. Siempre, siempre se genera un círculo. También recordar la fórmula del área y la fórmula del área y la fórmula de la longitud de la circunferencia, que vamos a usar Pitágoras para poder encontrar esos elementos. Y eso es prácticamente lo importante de la esfera para el examen. Ahorita más adelante resolvemos ejercicios de exámenes. Después de la esfera vamos a trabajar con otra figura geométrica. Vamos a trabajar con el cilindro. Y ya la teoría con el cilindro, la parte de los cortes, viene a ser un poquito más tediosa. Aquí sí tienen que aprender bastantes cosas de memoria. No es como la esfera, que siempre se genera un círculo. Vean aquí. Vamos a traernos esto de aquí de una vez. Junto. Entonces, ahí tenemos un cilindro para el que no lo conocían. Vamos a enfocarnos en este de aquí para ver las partes del cilindro. Como ustedes logran ver, el cilindro tiene dos bases. Las bases es de donde se sostiene. A veces el cilindro puede estar caído, puede estar así, en esta forma, que aunque esté en esa forma, estos dos círculos de aquí siguen siendo las bases, ¿verdad? Solamente que está acostadito. La altura del cilindro, vean aquí donde la tenemos, la altura puede estar tanto aquí como aquí, en cualquiera de los dos, o aquí mismo también, o en cualquier parte. La altura siempre va a ser el segmento que va a ir de base a base. El segmento más largo que va de base a base. Si el cilindro está acostado o en diagonal, la altura siempre va a ser esa. No importa que no parezca una altura, que no está de pie. La altura por definición es la que va de base a base. Como las bases son circunferencias, son círculos, aquí también tenemos entonces radios, tanto en el de arriba como en el de abajo, siempre vamos a tener radios. Y vamos a tener este eje de aquí, que se llama generatriz. Por aquello que en algún momento les digan que el corte pasa por la generatriz o corta la generatriz. La generatriz es este eje o esta recta que va aquí. Ese es el que me le da sentido al cilindro. El cilindro es un rectángulo que nosotros lo empezamos a girar a partir de ese eje y con tantos giros, entonces se empieza a formar el cilindro. Entonces, esos son los elementos del cilindro, ¿verdad? No olvidemos las bases. Las bases son círculos, son fundamentales. Entonces, nos venimos a las secciones planas. Las secciones planas son los cortes que se van a generar. Voy a dividir aquí las dos figuras porque son dos cosas diferentes. La primera era lo de los elementos y ahora con el corte. Vamos a tener entonces que recordar que cuando el corte es paralelo a la base, el corte con un plano.
Paralelo, recuerden cuando vimos rectas paralelas, que son dos elementos que van en la misma dirección, pero nunca se tocan, nunca se tocan. Entonces, cuando nosotros tengamos que un cilindro tiene un corte paralelo a la base, véanlo aquí, nosotros lo tenemos aquí lo estamos observando. Tenemos el cilindro y el corte está siendo paralelo a la base. ¿Qué significa? Que va en la misma dirección de las bases. Nunca las va a tocar. Entonces, si nosotros venimos y partimos ese cilindro paralelo a las bases, lo que forma es una circunferencia, siempre. Siempre va a formar una circunferencia. A veces en este tipo de ejercicios les piden calcular el área y la longitud de esa circunferencia y les dan la información de la base. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Que estas circunferencias siempre son congruentes, siempre miden igual. La circunferencia del corte con la circunferencia de las bases son la misma, van a medir igual, van a tener la misma información. Si este radio mide 15, el radio de aquí abajo mide 15 y el radio del corte también va a medir 15. Yo por cortar el cilindro a la mitad no significa que se me va a hacer más chiquito o se me va a angostar, ¿verdad? No, lo único que le estoy quitando es altura, pero la circunferencia se me mantiene. Entonces, eso es importante recordar, que estas circunferencias miden igual, son congruentes. Por si les piden la información de este corte, ustedes calculan todo con la base y listo, ya encontraron lo del corte. Esa es la información del corte paralelo a la base. El corte paralelo a la base siempre va a ser una circunferencia, pero en el cilindro no va a cubrir eso. Vean que aquí en la esfera ya ustedes les diga aquí arriba, el corte puede ocurrir para acá, el corte puede ocurrir para acá, el corte puede ocurrir inclinado, puede ocurrir en cualquier forma, en cualquier lugar, que cualquier corte que se le haga a la esfera siempre va a generar un círculo, siempre. Pero en el cilindro no. En el cilindro, yo ya sé que el paralelo me forma una circunferencia, pero si yo lo corto diagonal, ya no me genera una circunferencia, ya me genera otra cosa. Y ahí es donde ustedes tienen que aprenderse toda la teoría, todos los tipos de corte van a generar cosas diferentes. Vean este de aquí, que es el que sigue. Cuando el corte es diagonal. Vamos a escribirlo aquí. Como les viene a veces en el examen. En el examen a veces dice corte diagonal. O a veces en el examen dice oblicuo. Cuando ustedes vean la palabra oblicuo en el examen, es lo mismo que un corte diagonal, inclinado, por decirlo así. También dice a veces que no corta las bases. Porque van a haber dos casos. Va a haber un caso donde corta la base y va a haber un caso donde no corta la base. Estamos trabajando ahorita con el caso cuando el plano no corta la base. Cuando sucede estas dos cosas, que el corte es diagonal o oblicuo u oblicuo y no corta las bases, la figura que se genera, bueno, la sección plana que se genera es una elipse. Se genera una elipse. Las elipses son como óvalos, por decirlo así. Veámoslo aquí. Vamos, aquí tenemos el ejemplo visual para que ustedes lo tengan. Ahí logramos apreciar donde tenemos entonces un cilindro. Vean el plano, chicos. El plano vino y lo cortó y no tocó las bases. ¿Sí lo ven? Lo cortó diagonal u oblicuo, cualquiera de los dos nombres. Lo cortó diagonal u oblicuo, pero no tocó la base. Vean que el plano aquí se salió y se va para allá, nunca tocó la base. O el plano salió para allá y nunca tocó la base de abajo. Cortó el cilindro, pero nunca cortó la base. Entonces, si nosotros venimos y hacemos ese corte y quitamos la parte de arriba, vean lo que se nos formó. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos la elipse. ¿Sí la vemos todos? Sí, profe. Sí, Un profe. ejemplo. Sí, profe. A veces cuando están cocinando salchichón, por ejemplo, que el salchichón tiene forma cilíndrica, hay veces que ustedes llegan y cortan el salchichón y no lo cortan paralelo a la base, lo cortan en diagonal.
Entonces ustedes empiezan a cortar el salchichón en diagonal y lo que empiezan a formar son elipses. ¿Sí lo han visto? Cuando cortan el salchichón en diagonal. Sí. Los voy a poner de tarea a hacer eso, cocinar el salchichón en forma paralela, perpendicular y diagonal a la base, para que vean que siempre se forma eso. Y después me lo traen para hacer gallitos. Entonces, y con comida. Si fuera presencial, sí. Y hacemos ahí una carne asada. Entonces, ya tenemos el corte diagonal. Pero el corte diagonal tenemos dos casos. Vamos a tener el caso que acabamos de ver. Recuerden de eso, el salchichón. Ustedes van cortándolo y no le está partiendo, no está tocando las bases y van formando elipses. Pero también tenemos el otro caso, que también es un corte diagonal. Que también llamamos diagonal u oblicuo. En el examen la mayor parte del tiempo viene como oblicuo, pero ponemos diagonal por aquello, que hagan la excepción. Pero este sí corta una base. Cuando sucede esto, que el corte es diagonal, pero en este caso sí corta una base, lo que vamos a formar son parábolas. Son parábolas, generan parábolas. Esta parte es la importante, esto de aquí arriba, esta teoría. Esto es lo que ustedes tienen que aprender para el examen, prácticamente, esta teoría. Corte diagonal oblicuo, si corta la base, forma una parábola. Corte diagonal oblicuo y no corta las bases, una elipse. Y corte paralelo, circunferencias. Vamos a hacerlo como ladito para que quede igual. Genera una parábola. Cuando estemos en funciones, vamos a hablar de parábolas específicamente ya, en la función cuadrática. Ustedes ya lo vieron en noveno. Las parábolas son figuras geométricas que tienen esta forma. Bueno, rectas que tienen esta forma. Puede ser una para acá también. Esos son parábolas. Entonces, veamos cómo sucede eso. Aquí tengo el dibujo para que lo vean. Aquí. Vamos a traernos esta figura. Una parábola, ahí la tenemos. Vean, chicos, entonces. Tenemos el cilindro. Aquí tenemos el cilindro con todas sus características. Y vino el plano y lo cortó en forma diagonal. Aquí vemos, entró por aquí, no tocó la de arriba, no hay problema, no tocó la de arriba, entró por aquí, pero sí cortó una base para lograr salir, la cortó por aquí. Cuando el salchichón no le logra andar por la base y les queda ahí la última puntilla y les queda mal cortada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Me genera una parábola, aquí la tenemos. ¿Sí la ven? Sí, profe. Ahí la vemos, la parábola donde se formó. Con esto, por dicha, en el examen de ustedes, ni en los académicos preguntan tanta cosa, no preguntan nada de calcular, porque ya ahí sí se vuelve muy tedioso, con un foco y varias cositas, y un eje y un montón de cosas. Usted nada más teoría. ¿Qué pasa? Corte diagonal y sí toca las bases, que genera una parábola. Eso es lo que se tiene que saber para el examen. Que el corte diagonal genera una parábola cuando toca las bases. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y este es el último caso de corte, que este es el que viene más calculero en el examen, con el que viene, cuando me refiero a calculero, es cuando tienen que hacer cálculos, tienen que ir a aplicarlo, tienen que ir a aplicar fórmulas, tienen que ir a resolver algo. Entonces, eso es cuando el corte es perpendicular. Arriba habíamos visto el paralelo, ahora vemos el perpendicular, por eso lo dejé de último, porque este es donde sí se hacen cálculos. Cuando el corte es perpendicular a la base, el ejercicio lo que nos va a generar, perdón, la figura lo que nos va a generar es un rectángulo. Y ustedes lo pueden probar con el salchichón también. Ustedes agarran el salchichón y ya no lo parten ni en círculo ni en diagonal. Lo agarran por arriba
Y eso es para cuando hagan las carnes asadas, que lo parten perpendiculares. El del centro siempre lo que va a formar es un rectángulo. Ustedes lo pueden comprobar también. El del centro, ¿se acuerdan de la carne asada? Y el salchichón ahí siempre va en forma rectangular, ¿verdad? Va alargada, va en forma rectangular. Ustedes asocian todo esto con el salchichón y se lo van a acordar en el examen. No les va a fallar. Veámoslo aquí. Voy a llevármelo para allá porque me gusta más el otro resaltador. Aquí lo vemos. Tenemos el rectángulo, perdón, el cilindro y el corte perpendicular. Recuerden que cuando vimos definición de perpendicular era lo que formaba las cruces o las L's, el ángulo de 90, ¿verdad? Aquí nosotros podemos visualizar que si este plano, yo me lo traigo para acá, ahí me forma un ángulo de 90 con el corte, ¿verdad? Y si yo vengo y corto ese cilindro ahí en forma perpendicular y le quito ese frente, lo que me genera es un rectángulo. Ahí lo vemos. Ya nosotros sabemos entonces que esto de aquí es la altura del cilindro, que a su vez también es la altura del rectángulo. Al mismo tiempo es la altura del rectángulo. Y aquí abajo tenemos, bueno, aquí arriba, lo voy a hacer aquí arriba. Lo vemos con relación a esto. Tenemos el radio del cilindro. Este rectángulo que vamos a trabajar es cuando el corte es en la pura mitad del cilindro. Si ya no es a la mitad, hay que hacer otro proceso ahí un poquito más largo, pero ustedes siempre cortes en la mitad, bachillerato siempre cortes en la mitad. ¿Para qué nos va a ayudar ese radio? Porque nosotros entonces aquí podemos ver que la base o el ancho, como ustedes lo quieran llamar en la fórmula del rectángulo, es el diámetro. Son asociaciones que hacemos. El diámetro y la base del rectángulo van a estar relacionados por el corte. El diámetro del cilindro va a ser exactamente lo mismo que la base del rectángulo. ¿Para qué? Porque ustedes les van a pedir en varias ocasiones área del rectángulo. El área del rectángulo por fórmula es base por altura. Ustedes van a tener la altura del cilindro y la base va a ser el diámetro. Chicos, mucho cuidado, porque a veces el ejercicio les da el radio y vienen y ponen el radio ahí en la base. Y no, es el diámetro, ¿verdad? Si el ejercicio les da el radio, ustedes tienen que ir a calcular el diámetro. Sí. Sí, profe. Y eso sería la parte teórica del cilindro, tanto todos sus cortes como la parte calculera. La parte calculera, como lo vimos arriba, en los cortes paralelos, si nos agarramos de las bases y ya con eso tenemos todo. Y para el rectángulo, nada más que la altura del cilindro es la misma altura del rectángulo, que la base va a ser el diámetro del cilindro, ¿verdad? Va a ser la base del rectángulo. Nos vamos para la última figura geométrica. Bueno, el último cuerpo sólido que entra en bachillerato, que este también tiene varios cortes. Se asocian mucho con los del cilindro. Se pueden asociar. Que es el cono. Ya todos conocen un cono. Van por ahí por la calle y ven los conitos que ponen los tráficos. O ustedes, cuando los que manejan, si el carro se les detiene en media calle, ustedes tienen que poner los conos de seguridad alrededor. Entonces, ahí ustedes conocen un cono. Cuando se come un cono de helado también. Entonces, ¿qué vamos a conocer del cono? Vamos a traernos aquí el cono para que ustedes lo vean. Voy a traerme este porque este es el que ocupo primero. Ahí tenemos el cono. Entonces,
Vea que todas las figuras que estamos trabajando siempre va a tener una relación con la circunferencia, ¿verdad? Entonces, aquí la base es una circunferencia, pero el cono no tiene dos bases. El cono viene y se cierra con un vértice aquí arriba. A ese vértice de ahí arriba lo llamamos cúspide. Vértice. Aquí ustedes logran apreciar y tenemos la altura del cono, ¿verdad? Vamos a llamarlo aquí. Altura. La altura sería este punto de aquí. Tenemos el radio lo vemos acá. Y aparte del radio, también tenemos un diámetro, ¿verdad? El diámetro no lo dibujo, pero ustedes lo tienen ahí. Ya saben que el diámetro son dos radios consecutivos. En todas las figuras van a haber diámetros. Y aparte de eso, vamos a tener también una generatriz. Y eso es importante, chicos. Bueno, una no, un montón de generatrices. Es importante. La voy a marcar. Voy a marcar solo una. Pero todas las demás se asocian a partir de esa. Esto de aquí es la generatriz. La generatriz. ¿Por qué vamos a hablar de la generatriz? Porque a veces van a decir que el corte es diagonal a la generatriz, que el corte no pasa por la generatriz, o cosas así. Y eso es importante para los cortes. Saber qué es la generatriz, porque a veces en el examen se las menciona. Entonces, esas son las partes importantes o los elementos del cono, para lo que vamos a trabajar. Vamos a hablar del primer corte del cono. Vamos a hablar del corte paralelo a la base. Corte paralelo a la base. Cuando el corte es paralelo a la base, ok. Vemos aquí este cono y esta es la base va en esa dirección, entonces el corte tiene que ser exactamente en la misma dirección y nunca tocar la base. El corte sería ahí. Cuando los cortes son paralelos a la base, entonces nosotros lo que se va a generar en esta figura, se genera una circunferencia. Siempre, siempre, siempre. Veámoslo aquí. Aquí yo les traigo los ejemplos para que vean. Ahí lo vemos. Tenemos un cono. Aquí tenemos un cono y se vino un plano y lo cortó paralelo a la base, en la misma dirección. ¿Y qué se formó? Una circunferencia. No importa qué altura se haga. Puede ser que pase aquí arriba, puede ser que pase por aquí, puede ser que pase muy cerquita de la base. Siempre el corte va a generar una circunferencia. Solo que entre más largo esté de la base, más chiquitito es el círculo, ¿verdad? Más chiquitito es el corte. Perdón, el círculo. Entonces, ¿por qué le habré puesto a este R minúscula y a este R mayúscula? Si los dos son radios. Ahorita van a ver por qué. Porque vamos a hacer unas especificaciones ahí. Vean, si nosotros hicimos ese corte, vamos a quitarlo para que vean aquí cómo está acá. Ahí lo vemos. ¿Ven? Teníamos esa parte ahí y lo que hicimos fue cortarlo, quitarle la parte de arriba. Entonces, cuando le quitamos la parte de arriba, ¿qué se formó? Un círculo. Ahí lo vemos, ¿verdad? Todos. Sí. Sí. Vean otra cosa. Voy a traerme esto de aquí, vean.
Vean por qué me voy a traer este de aquí. Hicimos el corte, chicos. Y quitamos esa parte de abajo. Y cuando quitamos la parte de abajo, se hizo esta figura. Pero si yo vengo y quito la parte de arriba, ¿qué se forma en la parte de arriba? Triángulo. Nulo. Otro cono Un pero más triángulo, pequeño. digamos, ¿verdad? Exactamente. Es como un triángulo, ¿verdad? Porque ahí vemos la forma del triángulo. Pero también vemos que lo que se está generando es un cono más pequeñito. Sí, Sí. Sí, profe. lo separamos y lo que genera es un cono más pequeñito. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? No sé si se recordarán, ustedes en octavo año, cuando hicieron ese examen, No me acuerdo. vieron, vieron un tema que se llamaba teorema de Tales. Y lo vamos a aplicar aquí en los conos. ¿Por qué? Vean esto de aquí. Yo voy a venir y voy a trazar este segmento de aquí. Ese segmento, ¿cómo se llamaba? Ese rojo. Mm, Sin miedo, chicos, ¿cómo se llamaba? Altura. Altura. Altura, ¿verdad? En el cono la altura sí está ahí adentro. Altura. Pero la altura de este cono grande, la altura de ese cono grande, yo la voy a ver como una H mayúscula. ¿Por qué la voy a ver como una H mayúscula? Porque es nuestro cono principal, nuestro cono grande. Por eso aquí arriba, aquí abajo, perdón, al radio del cono pequeño, del cono grande, le pusimos una R mayúscula, porque es el cono principal, es el cono grande. Mientras que a este chiquitito de aquí arriba, le teníamos una R minúscula. Entonces, pasémosla para acá, para que lo logremos visualizar y no nos confunda. Aquí tenemos la R minúscula. Ahí todos vemos la R minúscula. Y si yo vengo y trazo la altura de ese cono chiquitito, a esa altura le vamos a poner H minúscula, por ser el cono chiquitito. Ajá. H mayúscula. Está pegadillo en internet. El radio del cono grande, voy un momento. Entonces, la altura del cono grande, H mayúscula. Y el radio del cono grande, R mayúscula. Y cuando hacemos el corte del chiquitito, es este mismo de aquí arriba, chicos. La idea es que yo se los separo para que no se nos confunda, para que no se nos pega y todo. Pero en el examen se los van a dar juntos los dos. Entonces, la altura del cono chiquitito, H minúscula. Y el radio del cono chiquitito, R minúscula. ¿Por qué es que vamos a hacer eso? Porque en el examen a veces les van a dar a ustedes la información de la altura del grande, el radio del grande, el radio del pequeño y les piden la altura del pequeño. O les dan la altura del grande, la altura del pequeño, el radio del pequeño y les piden el radio del grande. Les van a dar 3 elementos y les piden uno faltante. Y ahí es donde vamos a aplicar el teorema de Tales. ¿Cómo era el teorema de Tales? Vean el teorema de Tales lo que nos dice. El teorema de Tales dice que si nosotros tomamos la H mayúscula en la altura del grande y la dividimos entre la altura del pequeño, eso va a ser exactamente lo mismo al radio del grande sobre el radio del pequeño. Pero vean el orden, chicos. Si alguien viene y me pone aquí H minúscula, me tiene que poner aquí R minúscula. Se puede hacer invertido, no hay problema. Se puede hacer H con R y se puede hacer H con R también, pero que se respete el orden, porque todo me va a generar lo mismo, porque es una proporcionalidad. El teorema de Tales es una proporcionalidad. Entonces no importa cómo lo acomoden, mientras lo acomoden de manera correcta. Yo prefiero verlo así directamente y siempre aplicarlo así, que vamos a salir de lo mismo. Entonces, si colocamos la altura del grande sobre la altura del pequeño y el radio del grande sobre el radio del pequeño, ustedes sustituyen datos y el que les queda
lo pueden encontrar. ¿Cómo lo encuentran? Lo pueden hacer con una ecuación básica o lo podemos hacer en la calculadora. Cualquiera de las dos formas. Ahorita con el examen vamos a hacer ejemplos. En el examen han venido ejercicios de esos, pocos, pero han venido, entonces también les voy a dar otros ejemplos ya que yo tengo ahí para que los aprendan. Siempre tenemos que aplicar el teorema de Tales. Si nos están pidiendo esta información, si nos están pidiendo radios, hay una excepción. Hay una excepción para no aplicar el teorema de Tales. Y nos ahorramos todo ese montón de pasos. Vamos a escribirlo aquí. Cuando el corte es en la mitad del cono, cuando el corte es en la mitad del cono, entonces se va a cumplir que la R minúscula es el radio chiquitito, ¿verdad? El radio chiquitito va a ser igual al grande dividido entre 2. O al revés, el grande va a ser igual a 2 que multiplica al chiquitito. Cualquiera de las dos funciona. Pero ¿cuándo vamos a hacer esto? Solamente cuando el corte es en la mitad del cono. ¿Y ustedes cómo van a saber cuándo el corte es en la mitad del cono? El ejercicio se los va a decir. El ejercicio no les va a decir específicamente, ¿el cono fue cortado a la mitad? No, no. El ejercicio les va a decir, se le hizo un corte, la altura mide 10 centímetros y se le hizo un corte a 5 centímetros de la altura. Del 10, la mitad de 5, el corte fue en la mitad. Pero si el ejercicio dice, la altura mide 10 y el corte fue a 8 centímetros de la altura, de la base, ya ese corte no fue a la mitad, ¿verdad? Porque está haciendo a 8 centímetros, no está haciendo a la mitad. Entonces ahí son análisis que uno tiene que ir haciendo conforme vamos resolviendo ejercicios del examen. Eso sería el corte paralelo a la base y la parte calculera. La parte calculera, lo demás no hay que hacer cálculo, lo demás es meramente visual o de memoria. ¿Qué es lo demás? Vamos a trabajar igual que en lo otro. Un corte chicos, si están teniendo dudas me dicen, ¿verdad? Corte diagonal u oblicuo. Este de aquí no corta las bases. No, las bases no, el cono solo tiene una, no corta la base. ¿Qué pasa cuando el corte es diagonal o oblicuo, verdad? Y no corta la base. O también se le puede decir interseca o corta la generatriz. Son las diferentes en las que ha venido preguntado en el examen. La generatriz. ¿Qué pasa cuando sucede alguna de esas cosas? En el cono, ¿verdad? En el cono tienen que diferenciarlo entre cada figura. Para el examen tienen que diferenciarlo entre cada figura. Pueden ir haciendo fichas. Entonces, corte diagonal oblicuo, no corta la base, interseca a la generatriz. Puede ser cualquiera de las tres formas. No significa que en el examen les van a preguntar las tres. Son formas de preguntarlo. Pero siempre tienen que ser dos, por lo menos. Esta con esta o esta con esta. Lo que va a generar es genera una elipse. Esto lo pueden relacionar con el cilindro. En el cilindro pasa exactamente lo mismo. En el cilindro, cuando el corte es diagonal y no corta las bases, lo que genera es una elipse. Lo pueden relacionar con el cilindro. Vamos a que dibujo para que lo vean.
Ahí lo vemos, ¿verdad? Sí. Tenemos el cono, vino el plano y lo cortó diagonal. Vean todas las características ahí. Es el corte diagonal. Y ahí está el corte diagonal. O puede ser, no corta la base. Ahí está el corte. Ese corte por arriba jamás va a cortar la base y por abajo se extiende y nunca tocó la base. Nunca tocó la base. Generó una elipse. O interseca la generatriz. La generatriz es esta de aquí. Entonces, como intersecó la generatriz, ahí ven donde se cortó la generatriz, forma una elipse. Sí. Sí, profe. Veamos el resultado. Ahí tenemos el resultado. Si nosotros nos venimos en el cono y quitamos esta parte de arriba que se cortó y dejamos solamente esto de aquí, vemos la elipse ahí donde está formada. Otra característica del cono, otro corte. Otra vez, corte diagonal. U oblicuo. De nuevo. Interseca la base. Este sí toca la base. O otra forma en la que puede venir preguntado en el examen. Paralelo a la generatriz. O sea que va en la misma dirección de alguna de todas las generatrices, pero va a ir paralelo a alguna generatriz. Cuando sucede ese tipo de cortes, entonces nosotros vamos a decir que lo que se genera una parábola. Una parábola. Ya sabemos cómo son las parábolas, ¿verdad? Para eso nos vamos a traer este de aquí. Porque a ese sí no le hice representación. Este de Diosilla. ¿Verdad? Ah, pucha, me cago. Ahí lo tenemos, este. Vean. Ahí tenemos el cono. Hablemos de un corte paralelo a la generatriz. Seleccionemos esta generatriz de aquí para que ustedes la vean. Seleccionemos esta generatriz de aquí. ¿Qué quiere decir que el corte es paralelo a la generatriz? A alguna de las generatrices. Vean, si yo hago un plano para acá, me cortó la generatriz. Paralelo es que no la toque. Paralelo es que vaya en la misma dirección, pero que pase por el cono, ¿verdad? Porque si yo la hago por aquí no tiene sentido. El corte tiene que venir por aquí en forma paralelo a la generatriz. Y si yo hago ese corte paralelo a la generatriz, ustedes pueden ver que está cumpliendo todo lo demás. Es diagonal y está tocando la base. ¿Sí lo vemos? Sí. Entonces, ese corte paralelo a la generatriz, lo que forma es una parábola. Ahí la vemos. ¿Ven? Aquí está el plano. Aquí está el plano. ¿Ven? Y si lo logramos ver, van en la misma dirección de la generatriz. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, Y ahí está la parábola. Sí, profe. Ahí está la parábola. Profe, una pregunta, ¿eso en el examen sale como pregunta o hay que sacar el cálculo de todo eso? ¿O cómo es? Me imagino que le pregunto. En el examen usualmente vienen verdadero y falso. Ajá. Esta parte de cortes. Viene, se le da un cono y bueno, les dicen, el corte con un cono paralelo a la base siempre es una elipse, por ejemplo.
Y otra afirmación, el corte con un cilindro perpendicular a la base es una circunferencia. Entonces ustedes tienen que decir cuál de esas opciones es verdadera o es falsa con toda la teoría que hemos visto. Ya casi vemos ejemplos del examen para que lo vean. De hecho, ya sigue el último corte y ya pasamos a ejercicios de examen. Ok. ¿Qué es el corte último? Esto solo ocurre en el cilindro, en el cono. Solo esto ocurre en el cono. Cuidado, ponen esta figura geométrica, este corte en un... ¿Qué clase? Porque este solo pasa en el cilindro. Corte perpendicular. Bueno, en las demás figuras hay cortes perpendiculares, ¿verdad? Me refiero a lo que se genera. En corte perpendicular con el cono, lo que va a formar es una hipérbola. Una hipérbola. Y las hipérbolas son dos parábolas. Gráficamente, las hipérbolas es algo como esto. Son dos parábolas simétricas. Que aquí tienen un eje de simetría y una distancia y un montón de cosas. Esto de aquí son hipérbolas. El corte perpendicular en el cono, vamos a trabajar con dos conos volteaditos. En realidad solo ocurre uno, lo que pasa es que el otro lo imaginamos. El otro lo imaginamos. Trabajamos solo con el de abajo. Es que no me gusta este resaltador, voy a pasarlo por allá. Ven, ahí lo tenemos. Tenemos realmente solo este cono de aquí abajo. El corte es perpendicular, pero nosotros imaginariamente ponemos el de arriba para que se nos logren formar las hipérbolas, las dos parábolas. Aquí vemos que el corte es perpendicular, ¿verdad? Aquí tenemos el cono. Y el corte es perpendicular. Está siendo perpendicular con la base. Entonces, ahí me formó una hipérbola por aquí. Es que este sí es tediosito como tratar de verlo. Por aquí. Por aquí me genera una parábola. Y la otra se viene generando por aquí. Y ahí están las dos parábolas. La de aquí y la de aquí. A una misma distancia que es la punta de los dos conos. Sí. Sí, profe. Entonces, como les digo, en el examen no tienen que dibujarlo. Esto es meramente para que ustedes lo logren visualizar. Ahorita que lo estamos aprendiendo. O sea, nada más recuerden que el corte perpendicular en el cono, hipérbola. Y el corte perpendicular en el cono, hipérbola. Eso es lo que tienen que recordar, la teoría. La teoría. Y entonces, eso de ahí sería de la parte teórica de los temas. Vamos a irnos a ejercicios de examen. Pero antes voy a pasar lista. Recuerden que la clase no ha terminado. Pasa la lista para poder trabajar con los exámenes ya corridos hasta el final. No tener que hacer pausa más adelante. No grabé la pasada de lista. Vamos a traer los examencillos. Más actuales. Dice que con este hay que responder las preguntas 19 y 20. Y las trayendo de una en una. Para que vayan teniendo la idea de cómo se aplica en el examen. Ahí me van ayudando si pueden. Yo sé que algunos no copian porque yo les paso el documento luego, no hay ningún problema. Pero la idea es que traten de participar con lo que recuerden. Dice que para responder las preguntas 19 y 20, considere la información referida a un cono circular recto y la sección plana. Dice que la sección plana tiene centro M. Aquí lo vemos, el centro M. Dice que esto es el producto de un corte paralelo a la base. Vean aquí, un corte paralelo a la base. Ya nosotros sabemos que los cortes paralelos a la base forman circunferencias, y aquí lo estamos viendo. Ahí está el corte paralelo a la base, y entonces ese corte forma una circunferencia. Veamos qué información nos están dando.
Dice que O es el centro de la base del cono. Dice que B, M, N son colineales. ¿Qué significa eso? Que estos tres están en una misma recta. ¿Para qué nos dan esa información? Para saber que eso es un diámetro, para saber que esto es un radio y este otro es un radio. Para eso es que nos dan esa información. Dice que C, O, D, o sea, estos tres de aquí están en una misma recta, mismo de ahorita, para saber que es un diámetro, para saber que aquí tenemos un radio y que aquí tenemos otro radio. Y también nos dan que A, M, O. ¿Para qué nos dan esta de aquí? Para decirnos que eso es la altura del cono. Para eso nos dan esa información. Dice que OA mide 12. La dos. OA mide 12. ¿OA qué es? La altura. Correcto. Correcto. Tenemos la altura. Entonces, ahí ya tenemos la altura. Vamos a escribir toda la información para ver. Recuerden lo que yo les dije. Saquemos toda la información. A veces no hay que hacer cálculos, pero sacando toda la información nos damos cuenta de eso. Dice que OD mide 9. OD es esto El de aquí. radio. Radio. Correcto. El radio del cono, grande, ¿verdad? Grande. Grande. Dice que AD mide 15. AD es esto de aquí, la generatriz. Y ustedes me dicen, profe, pero nosotros no vimos nada de generatriz. No importa, escribámoslo para ver qué pasa. AD es 15. Igual, vean, chicos, si ahí les estuvieran ustedes pidiendo la medida de la generatriz, ustedes la pueden calcular, ¿verdad? Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces ahí ya son cosillas que uno saca por lógica. Dice que AM mide 4. Y AM es la altura del cono chiquitito, ¿verdad? Perfecto, excelente, vamos súper bien. Voy a hacerlo con otro color ahí dentro para que no nos estorbe. Vamos a hacerlo aquí. No, ni llega hasta ahí, llega hasta el punto. Ahí. Ajá. Eso mide 4. Cuatro. Ese corte no sabemos si es en la mitad, ¿verdad? Ah, sí, sí sabemos, porque tenemos la altura. ¿Es en la mitad de ese corte o no? No, No. No, ¿verdad? Porque la altura mide 12 y el corte está sobre 4 centímetros, más bien. Entonces, no es en la mitad, ¿verdad? Tendría que estar en 6. Dice, no puedo creerlo. Vean, la medida de la altura del cono, cuya base tiene como centro M, ¿cuánto mide? Hay que hacer algún cálculo, ya el dato está ahí. 4. Cuatro, la B. 4. Está. Vean, 4, no había que hacer casi, bueno, había que sacar la información, ¿verdad? Para eso sacamos toda la información. 4. 4, ahí lo tenemos. Es esto de aquí. Ven, eso está fácil. Vamos a ver este de aquí. Longitud. La longitud de la sección plana de centro M. Ah, pero ese radio no lo tenemos, ¿verdad? No. Vean. No es necesario que ustedes hagan el dibujo en el examen. Yo lo voy a hacer para que ustedes vayan teniendo la idea, nada más. Ahí tenemos la base del cono, el centro y la cúspide. Ya sabemos que esto mide 4. Y nos están pidiendo la longitud R. La longitud, si ustedes recuerdan, con lo que vimos ahora en la teoría, es lo mismo que perímetro. Y la fórmula dice que es 2 por pi por R. Necesitamos R, ¿verdad? Porque no lo tenemos. Sí. Sí. Ujú. Y entonces, como no tenemos ese R y estamos en el cono, la fórmula decía altura del grande sobre altura del pequeño es igual al radio del grande sobre el radio del pequeño. Ay, no me quedó recto. Sobre el radio del pequeño. Sustituyamos datos. ¿Cuánto mide la altura del grande? 9. 9. ¿No? La altura. No, Altura 12. 12. 12. 12. ¿Y la altura del pequeño? 4.
4. Eso tiene que ser igual al radio del grande. ¿Cuánto mide el radio del grande? 9. 9, ¿verdad? Y abajo va R minúscula, que es lo que no tenemos. Vean cómo calculamos esto. Esto se puede hacer con regla de 3. El que quiera hacerlo con regla de 3, puede hacerlo con regla de 3. Pero yo lo voy a hacer con la calculadora para hacerlo más rápido. Voy a compartirles la calculadora. Y es escribir una ecuación como nosotros hemos visto normalmente, cuando vimos ahora lo de polígonos regulares. Dice que lo primero es una fracción, y es 12 sobre 4. Eso es igual, y entonces recuerden que este igual rosado se activa con el alfa. Alfa igual, y sigue otra fracción. Y dice que es 9 sobre R. Pero nosotros no podemos poner R, siempre tenemos que poner X, ¿verdad? Para encontrar cualquier variable. O sea, alfa X. Y ahí tenemos escrita la ecuación. 12 sobre 4 es igual a 9 sobre X. Le damos shift cal igual. Y vean cuánto nos quedó X. ¿Cuánto vale X? 3. 3, ¿verdad? O sea, el radio chiquitito mide 3. Voy a dejar de compartir aquí. Vamos a irnos al cuadernito. Si nos vuelve a aparecer otra, entonces ya saben cómo se pone en la calculadora para no estarnos cambiando. Aquí entonces queda que R es igual a 3. Ya lo concluimos, ¿verdad? Ahora sí podemos ir a calcular la longitud de la circunferencia o el perímetro. Dice que es 2 por pi por R. Y R es 3. Si ustedes van y ponen eso en la calculadora, 2 por pi por 3, ¿cuánto les da? 6pi. 6pi. Opción B. ¿Comprendido ese ejemplo? Sí, profe. Dice el siguiente ejemplo. De la altura de un trozo de madera que tiene forma de cilindro circular es 100 centímetros. Y el radio de la base son 30 centímetros. A ese trozo de madera que tiene forma de cilindro se le hizo un corte perpendicular. Recuerden que los cortes perpendiculares en los cilindros generan rectángulos, ¿verdad? Rectángulos. Vamos a escribirlo ahí. Dice que pasa por el centro de ellas. Como pasa por el centro de ellas, como lo estamos trabajando ahora, la fórmula del área normal. Dice que cuál es el área en centímetros cuadrados del corte. Vean aquí. Yo voy a dibujar, como les he dicho, chicos, yo dibujo para que ustedes nada más tengan la idea. En el examen, si ustedes no quieren dibujar y lo hacen a puro cálculo, no hay problema. Ahí está el cilindro con su respectivo corte y lo que forma es un rectángulo, ¿verdad? Dice que la altura son 100 centímetros. Y que el radio, chicos, vean, chicos, el radio de la base, el radio es de aquí, del centro al borde, ¿verdad? 30. ¿Qué es lo que yo necesito para poder calcular el área del rectángulo? ¿Eso o tengo que hacer algo más? Porque la base Sería es todo diámetro. el diámetro, ¿verdad? O sea, 30 por 2, o sea, 60. Sí. Entonces, el área era base por altura. Sí. 100, bueno, base 30, para seguirlo en el mismo orden, por 100. Y si ustedes ponen eso en la calculadora, 3000. les da que 3000, correcto. Nuevamente, opción B. ¿Dudas con eso? No, profe.
Va fácil de momento, ¿verdad? Sí. Este trae muy poquitas preguntas de sólidos. Profe, en ese anterior la base no es 60. Sí, correcto, excelente. Entonces sería 6.000. 60, 60, sí, serían 6.000. Ven. Eran para ver si estaban despiertos. Y sí, 6.000. Opción C. Me parece que tener cuidado. Hasta yo me fui en todas, ¿verdad? Dice, una esfera cuyo radio mide 10 unidades. Información, esfera, ¿verdad? Dice que el radio son 10 unidades. Dice que es cortada por un plano. La esfera, todo corte siempre va a ser una circunferencia. Dice que la distancia, aquí otra información, la distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana es 8. Entonces, ¿cuál es la longitud de dicha sección plana? Longitud, ¿qué era longitud? Perímetro. Perímetro, ¿verdad? Perímetro. Que la fórmula es 2 por pi por r. Pero este r de aquí es el radio del corte. ¿El ejercicio cuál radio me está dando? ¿El del corte o el de la esfera? El de la esfera. El de la esfera. Entonces yo voy a venir y vamos a hacer el triángulo rectángulo para no tener que dibujar toda la esfera. Recuerden que en el triángulo rectángulo que se forma dentro de la esfera, esto de aquí, vamos a hacerlo aquí, esto de aquí, son los centros. Y el ejercicio dice que la distancia entre los centros es 8. Aquí lo tenemos, ¿verdad? La distancia entre los centros es 8. La distancia entre el centro y el centro son 8. Y dice que el radio mide 10 de la esfera. Recuerden que el radio de la esfera es la hipotenusa. El radio de la esfera son 10. Y el ejercicio nos está pidiendo el radio del corte. Recuerden que el radio del corte siempre va a ser un cateto. Radio del corte. Vamos a ir a averiguar el radio del corte. Como el radio del corte es un cateto, entonces lo que hacemos es tomar la hipotenusa elevada al cuadrado y restarle el otro cateto. 8. ¿Cuánto nos queda, R? A ver. 6. 6. R es 6. Ahora sí, el ejercicio no nos está pidiendo R, ¿verdad? Estamos utilizando toda esa información para poder encontrar lo que nos está solicitando, que es 2 por pi por R. Y R son 6, que acabamos de encontrar. ¿Cuánto nos da eso? 12 pi. 12 pi. Correcto. Ahí lo tenemos. Opción A. ¿Dudas con esa? No, pero No puedo. 12 pi. Listo. Va fácil de momento. Dejó de compartir, ¿verdad? Esto. Sí. Vamos a ver qué pasó. Aquí un poquito de teoría. Dice la pregunta, chicos,
siempre, y ya esta es teórica, siempre tienen que ir a identificar la figura. Cono. Cono, ¿verdad? Escribamos aquí abajo, cono. Dice, es intersecado por un plano. Información importantísima. Paralelo a la generatriz. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? Sí. Paralelo a la generatriz. Esto es con pura teoría. Generatriz. Dice que la sección plana de dicho producto no contiene al vértice. Eso es información adicional. No contiene al vértice. Entonces, según lo que habíamos visto, cuando un cono lo intersecaba a un plano paralelo a la generatriz, ¿qué era lo que se formaba? ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, no importa. Una parábola. Estamos viendo la teoría. Una parábola. La parábola. Bravo. Una parábola. Paralelo a la generatriz, una parábola. Opción B. B. Ahí está para que me preguntaba lo de la teoría, cómo les entra. Así es una de las formas en las que le entra lo de la parte teórica y cortes. Sí. Dice, para responder los ítems 20 y 21, consideremos la siguiente figura. Representa un cilindro circular recto, intersecado por un plano alfa. Información adicional. Siempre la información del cuadro hay que verla y analizarla. Dice que BQ mide 10. Vamos a ver quién es BQ. BQ es esto de aquí. Esto mide 10. También dice que PQ mide 6. PQ es el radio del corte. Ahí lo vemos. Eso mide 6. Dice que P es el centro de la base de la sección plana. Aquí está, el centro del corte, por decirlo así. Dice que cuál es el área de la sección destacada con gris. De momento, de momento la información que nos están dando de PQ va un poquito adicional, ¿no? En esta pregunta no la estamos utilizando. Dice que esto mide 6, ¿verdad? Eso es el radio del corte, ¿verdad? Y el ejercicio nos Sí, está serían pidiendo el 12. área. No, bueno, vamos a ver, no. ¿Cuál era la fórmula del área? Porque ahí usted me estaría sacando el perímetro. 2pi por r cuadrado es. No, el 2 no, el 2 es solo para Ah, el pi perímetro. por r cuadrado. Y ahí la vamos a copiar. Si equivocamos de eso. Esto se trata. Apenas estamos viendo la teoría y así es como aprendemos. Entonces no se preocupen, ¿verdad? La fórmula del área es pi por r al cuadrado. De aquí era donde nosotros tomábamos este 2 y lo bajamos para el perímetro. Pero para el área, pi por r al cuadrado. Entonces, el área es, recuerden que este r es el del corte. Pero nos lo están dando ahí ya directamente, no hay ni que calcularlo. Entonces, pi por r. R vale 6. Pongámoslo con rosadito. Y lo elevamos al cuadrado. 6pi. 36 pi, correcto. Área es igual a 36. Opción D. ¿Entendido eso? Sí, profe. Vean este de aquí. Con respecto al plano de la base de centro B, ¿verdad? Ahí el plano es entre de la base de base B. ¿A qué distancia cortó el plano alfa? O sea, lo que nos están preguntando, que de acuerdo con esta base de aquí de centro B, ¿cuál es la distancia hasta el corte? Nos están pidiendo que cuánto mide
esto de aquí. Pongámosle X a esa distancia. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para calcular esa distancia? Teniendo la información de este radio y teniendo este segmento BQ. ¿Qué nos sirve ahí? De lo que hemos estudiado. Cateto, sacar un cateto. Correcto, Pitágoras, ¿verdad? Para averiguar el cateto que nos están pidiendo. Excelente. Esto de aquí es X, que es la altura que nos están pidiendo. Nos están dando ese radio del corte y nos están dando el segmento BQ, que mide 10. Yes. Vamos a poner las letras ahí para que lo veamos con el dibujo específicamente. Y aquí está. Y como nos están pidiendo un cateto, correcto, como nos dijo la compañera, la fórmula del cateto es hipotenusa al cuadrado. Para averiguar cateto sí existe un orden específico, ¿verdad? Primero hipotenusa siempre. Y es una resta. Con 6 al cuadrado. ¿Cuánto queda X? ¿Cuánto queda la altura? Ocho. 8, ¿verdad? Opción C. ¿Vamos todos bien, chicos? Sí, profe. Excelente. Dice aquí una esfera cuya medida de diámetro mide 30 es intersecada por un plano a una distancia de 9 unidades de su centro. Entonces, ¿cuál es la medida del radio de la sección plana? Ven, esta está sencilla porque lo único que nos está pidiendo es el radio de la sección plana. Nos está pidiendo solo el radio. ¿Qué información tenemos? Tenemos el diámetro de la esfera y tenemos la distancia de los centros. Vamos a dibujar el triángulo que nos corresponde en esferas. Nos ahorramos el dibujo de la esfera y trabajamos específicamente con el triángulo para que sea más rápido. Entonces ya sabemos que estos dos puntos de aquí son los centros y que eso entonces, según el ejercicio, mide 9. Pero vean, chicos, dice el diámetro de la esfera. Diámetro, tienen que leer, ¿verdad? Diámetro esfera es 30. Si el diámetro es 30, ¿cuánto mide el radio de la esfera? 15. 15. Y lo que nos están pidiendo es el radio del corte. El radio del corte es ese segmento de ahí, siempre. Siempre que dibujemos el triángulo, la esfera, trabajamos con ese triángulo, donde ese segmento siempre va a ser el radio del corte. Entonces, vamos a ir a averiguar. Como eso es un cateto, entonces decimos hipotenusa al cuadrado menos el cateto que nos están dando al cuadrado. Este no va al cuadrado. Ya lo tenemos dentro de una raíz. ¿Cuánto nos queda ese radio? 12. 12. R12. ¿Dudas con eso? Está bien. ¿Ven? No es difícil, el tema no es difícil, es nada más de irle agarrando el toquecito. Aquí ya pasa funciones, que es lo que vamos a ver el otro año. Profe, y vamos a hacer fiesta. Ustedes me traen confites a mí, sí. Vamos a ver. Para ya ir cerrando con esto.
Dice la pregunta, considere la siguiente información sobre un cono circular recto y nos dan toda esta información de aquí, puntos colineales para poder sacar ahí radios y diámetros. Dice que se le realiza un corte al cono con un plano tal que este contiene al punto C. Es paralelo al plano que contiene al segmento VN. Entonces, la figura que resulta por dicho corte, ¿quién es? Vean que el segmento que tiene VL está aquí en la generatriz. ¿Sí lo vemos? Sí. La generatriz. Esto de aquí es la generatriz. El ejercicio lo que está diciendo, aquí lo vemos. Dice que es paralelo al plano con ese segmento. O sea, tenemos un cono y el corte es paralelo a la generatriz. ¿Qué se generaba con ese corte? ¿Se acuerdan? Paralelo. Parábola. Ah, no, Parábola. parábola. No, parábola. El paralelo a la generatriz, si esto de aquí es la generatriz, el corte va a ser así. Entonces, aquí se forma, vamos a hacerlo aquí, aquí Ah, se ya, forma ya entiendo. la Ah, parábola. sí. Y teóricamente lo habíamos escrito, ¿verdad? Paralelo a la generatriz, siempre, siempre, siempre es una parábola. Pero yo sé que apenas estamos viendo los conocimientos, las definiciones. Entonces ahí después se las estudian. Bueno, este está, les dieron figuras para las partes teóricas. Vamos a traernosla para acá. Dice que hay que responder las preguntas 20 y 21 con este cono, con este cilindro, perdón. Ya casi vemos qué dice el cuadrito. Vamos a ir a tener la pregunta 20. Dice la pregunta 20. Si se interseca el cilindro con un plano oblicuo. Oblicuo, aquí está oblicuo. ¿Qué era oblicuo? Dicho sencillamente, Diagonal. diagonal, ¿verdad? Diagonal. Dice que se interseca un plano oblicuo a cualquiera de sus bases. O sea, sí, y vea, es oblicuo a cualquiera de sus bases y no las corta, no las corta. Entonces, ¿qué se forma? Extraigamos la información como la estábamos escribiendo allá. Para la 1 tenemos cilindro, corte diagonal, no toca las bases. No tocaba las bases. Ustedes pueden darse la idea por aquí. No. Diagonal Un elipse. y no corta las bases. Una elipse, Elipse. ¿verdad? Por aquí ustedes pueden dibujarlo. Correcto. Y ahí queda el corte. Una elipse. Por ahí se puede medio visualizar. Correcto. Corte diagonal y no toca las bases. Siempre se genera una elipse. Y el ejercicio dice que lo que se obtiene es una elipse. Aquí lo vemos. Corresponde a una elipse verdadero. Dice la proposición 2.
se interseca el cilindro con un plano que contiene al punto S y es perpendicular al plano que contiene a las bases. Entonces lo que se tiene es una hipérbola. Vamos a ver quién es ese. Ese es el centro de la base. Y dice que es perpendicular a las bases. Es perpendicular a las bases. Ahí nosotros lo vemos. Teóricamente, cilindro perpendicular a la base. ¿Qué se formaba cuando el corte era perpendicular a la base en un cilindro? Nada. Rectángulo. Un rectángulo, Un ¿verdad? rectángulo. Aquí nosotros lo vemos. Aquí nosotros hacemos el corte perpendicular a la base y lo que tiene es un rectángulo. Aquí nosotros lo vemos. Ahí se logra ver el rectángulo. Y el ejercicio dice que lo que se reforma es una hipérbola. ¿Es verdadero o es falso? Falso. 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 Entonces, verdadera solo la 1. Opción C. ¿Verdad que es corte perpendicular y un cilindro? ¿Por qué le meten trampa? Porque como ustedes ven perpendicular y perpendicular, ustedes lo van a asociar directamente con hipérbolas, pero eso es solo en el cono. En el cono es que se forma la hipérbola perpendicular. En el cilindro es un rectángulo. Todo eso lo vamos a tener que ir memorizando ahora en vacaciones con las tareas. Y creo que esta sería la última. Bueno, viene la de la esfera. La de la esfera y se las pongo de tarea. Vamos a ir terminando, chicos. Ya casi los dejo ir. Dice, si se interseca el cilindro con un plano paralelo a cualquiera de las bases, entonces, ¿cuál es la longitud de esa sección plana? O sea, el corte paralelo a la base, en los cilindros, lo que forman son circunferencias. O sea, dice que ese plano va a cortar al cilindro en cualquier lado, lo va a cortar y va a formar una circunferencia. ¿Y que cuál es la longitud de esa circunferencia? O sea, perímetro. Y perímetro es 2 por pi por r. Necesitamos r de ese corte, pero no hay nada de información aquí, pero sí tenemos información aquí. Aquí dice que AB mide 10. AB sería todo esto de aquí. ¿Qué sería eso? ¿Un qué? Diámetro. Un diámetro, ¿verdad? Información que más están dando. OS mide 12. OS mide 12, pero esa de momento no la ocupamos. No ocupamos la altura. ¿Cuánto mediría el radio? 5. 5. Y recuerden lo que yo les había dicho a ustedes. En el cilindro, si les piden algo del corte, ustedes lo pueden hacer con la base, porque va a dar exactamente el mismo resultado, porque todas las circunferencias son las mismas, son congruentes. Entonces, hagámoslo con esta de aquí. Ya tenemos el radio. Tenemos que P es igual a 2 por pi por R, que R es 5. Correcto. ¿Cuánto daría eso? 10 pi. 10. 10 pi. 10 pi. Ahí estaría opción A. 10 pi. Eso sería la parte de cilindro, de cuerpos sólidos. Yo les voy a dar una tarea, no se la voy a dejar hoy, se la subo en estos días como vamos para vacaciones, pero ahí no importa, ahí ojalá en vacaciones se pongan al día con todas las tareas que me deben. Estas se las mando, va a ser más enfocada en este tema y tal vez en el anterior, pero van a venir poquitos de los otros. Entonces, les voy a pasar este video, cuando suba el video, les paso el video lo subo a la plataforma, normal. Por aparte, les voy a pasar otro video de otra clase que yo di de este mismo tema, de transformación, de sólidos,
Ustedes se brincan todo el inicio, que al inicio es lo mismo que hice con ustedes, los mismos ejercicios, exactamente los mismos ejemplos, pero resolvemos otros ejercicios de exámenes. Tal vez con eso se puedan ir guiando y se pueden ayudar con otros tipos de ejercicios para que tengan ahí otras opciones de aplicación de exámenes. Entonces quedaríamos hasta acá. Yo les paso todo cuando esté listo. Yo les estaría avisando en el grupo. Nos vemos el 3 de enero entonces. Y que tengan unas felices vacaciones, una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Muchas gracias, chicos, por todo. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Nos Navidad. vemos. Igualmente Gracias para y ustedes. feliz Navidad Gracias, para igual a todos. Igualmente para todos, chicos. Bueno, Hasta luego. Chao. luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.